reflexión sobre un pasaje que es muy hermoso, pero muy hermoso, del verbo hermoso. Hermoso no es verbo. Que se encuentra en Ezequiel capítulo 37. ¿No? Abra su Biblia, por favor. Y es un pasaje que ha sido muchas veces leído, muchas veces predicado, y cuando uno lo lee se emociona. Se emociona porque hay un obrar de Dios maravilloso, milagroso, ¿no? Y hoy día quiero que compartamos algunos pensamientos, alguna reflexión. Vamos a leer entonces del versículo 1 al versículo 14, Ezequiel 37, ¿no? Tenemos Biblia que mi hermana Carmen Luz está distribuyendo, ¿verdad? Y también tenemos PowerPoint, que mi hermano Ítalo también va. O sea, Biblia tenemos, ahora tenemos que leerla y obedecerla, ¿ah? Y estamos al otro lado. Bien, leamos entonces Ezequiel 37, del 1 al 14. Sí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué hermosa palabra, Señor. Qué tremenda palabra, Señor. Una palabra que tú le entregaste a tu pueblo Israel y que en tu misericordia, Señor, quisiste que quedase revelada hasta nuestros tiempos, Señor. Padre mío, y ahora un grupo de tus hijos aquí en esta comuna, en esta ciudad, nos acercamos a este texto, mi Dios, y queremos suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender. Tú sabes, Señor, que somos frágiles y que somos débiles y que a pesar de eso, Señor, hay muchas veces arrogancia e incredulidad en nuestro corazón, Señor. Y tratamos de justificarnos, Señor, y observamos la vida de los demás y juzgamos a los demás, Señor. Pero no siempre somos conscientes de lo que hay en nosotros, Padre mío, y somos muchas veces tibios, cómodos, indiferentes. Por eso, Padre Santo, aquí hay una promesa, Señor, maravillosa, que se ejecutó, Señor, en tu pueblo y que aún se sigue ejecutando, Señor, porque tu mirada era cósmica, universal, no solo era para Israel.
Por eso, Señor, ayúdanos a entender hoy día, en nuestro pleno siglo XXI, Dios mío, en medio de esta vorágine, Señor, de sucesos, de información, de comunicación, y en medio, Señor, de nuestro ajetreo diario, Señor, muchas veces nuestras tensiones y preocupaciones, el propósito de esta palabra hoy para nuestras vidas, Señor. Nos conoces perfectamente, papá, a ti no te podemos engañar. Por más que mostremos muchas veces máscaras, por más que usemos, Señor, fórmulas, Señor, verbales, tú conoces la intención y el espíritu del hombre, mi Señor. Y aquí estamos ante tu presencia, papá. Aquí estamos ante tu presencia. Por eso, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, hable clarito a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús y para tu gloria y tu honra. Bendito sea, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, este es un pasaje que obviamente si usted lo revisa con más detalle y ve el contexto, es un pasaje que está orientado primariamente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo elegido. Este pueblo se encontraba en cautividad, estaba en Babilonia, ¿no? Por el rey Nabucodonosor. Nabu le decían los amigos, ¿no? No, eso es aporte mío. Pero estaban en ¿cuánto se llama? En cautiverio. Y estuvieron 70 años. Y estuvieron precisamente por un juicio de Dios. Y habían perdido toda esperanza de vida, ¿no? Interesante, por ejemplo, lo que dice el versículo 11. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ya no tenían esperanza. Era un valle de huesos secos, ¿no? Esa es la visión. Y Dios, a través de Ezequiel, ¿verdad?, se encarga de hacer esta profecía de la restauración. Incluso del versículo 15 en adelante habla de la reunificación de Israel. Y quedó plasmado acá. Usted lo puede ver, hay reyes que están involucrados, hay toda una historia. El juicio, ¿verdad?, de Dios sobre este pueblo, sobre Israel, fue a propósito de su incredulidad, a propósito de su rebelión, de su idolatría, ¿no? Y primero cayó el reino del norte, si usted hace un poquito de historia, cuya capital era Samaria, y después cayó el reino del sur, ¿verdad?, Judá, cuya capital era Jerusalén. El tema, ¿verdad?, es que fue un juicio de Dios. Fíjense, 70 años. ¿Y saben por qué fueron 70, no? Porque cuando Dios le da las normas y leyes al pueblo de Israel, Dios les dijo que la tierra debían cultivarla durante 6 años y al 7º año debían hacer descansar la tierra, ¿no? Es decir, ellos podían sembrar, cultivar 6 años, llegaba el 7º año, no hacían nada, ¿verdad? Pasaba ese 7º año y volvían 6 años más. Es decir, por cada periodo de 7, uno de esos años era de descanso para la tierra. Y adivinen lo que hizo Israel. No obedeció. No obedeció. Los israelitas como son, ¿eh? No son como nosotros los latinos, que somos súper obedientes, ¿verdad? Al Señor le creemos en todo, ¿no? Bueno, ellos no son así, ellos no obedecieron. Y Dios los castigó. Por cada año que ellos no le dieron descanso a la tierra, estuvieron en cautividad en Babilonia. Es decir, la tierra descansó 70 años, acumulado, el quino, pero fue juicio de Dios. Bueno, estos hombres y estas mujeres están en cautividad y perdieron la esperanza. Porque Jerusalén fue destruido, arrasado, absolutamente. El templo, la ciudad. Imagínense, para un judío, el templo, ¿verdad?, era sinónimo de la presencia de Dios. Por eso que hay muchos salmos, el Salmo 27, el Salmo 42, que hablan, ¿verdad?, del salmista como este anhelo de ir a los atrios, de ir al templo. Porque en la cosmovisión judía, ¿verdad?, se entendía que Dios estaba en el templo. Y por eso muchos de los salmos hablan del templo, como sinónimo de la presencia de Dios. Entonces, el hecho de haber sido destruido su templo, su ciudad,
Jerusalén era la ciudad amada, ¿no? Acuérdense que ahí hay profecías. Hay toda una disputa hasta el día de hoy por la tenencia, ¿verdad? Por la propiedad de Jerusalén. Hasta el día de hoy, en Israel, ¿no? Entonces, esto fue devastador para ellos, ¿no? Devastador. En cautividad, ¿verdad? Sometidos absolutamente, la ciudad destruida, el templo, ¿verdad? Que representaba algo tan especial, tan sagrado para ellos, también destruido. No tenían, y lo dice perfectamente este versículo 11, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No hay ninguna posibilidad, nada, está todo muerto. Y aquí aparece esta profecía, ¿no? Y yo quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes algunas reflexiones, porque es un pasaje hermoso. Y como es tan hermoso, muchas veces en la interpretación de este pasaje cometemos algunos errores, ¿no? Cometemos errores de apreciación. Es evidente que hay una manifestación poderosa de Dios. Es evidente que Dios trae vida, ¿verdad?, donde hay muerte. Eso es a priori, tal vez las primeras reflexiones que uno puede hacer cuando uno se acerca. Pero cuando uno ve un poquito más entre líneas, se da cuenta, ¿verdad?, que hay otras cosas que son importantes entender y que forman parte, ¿verdad?, de esta profecía. Por ejemplo, si usted se fija, Dios habla con autoridad lo que Él quiere hacer. Si usted se fija, ¿verdad?, en el versículo 6, dice, pondré tendones sobre vosotros, haré subir vosotros carne, os cubriré de piel, os pondré en vosotros espíritu. Es decir, una de las cosas importantes, ¿verdad?, que uno puede entender es que Dios está hablando en primera persona. Voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo los voy a cubrir, yo los voy a hacer subir, yo los pondré y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque muestra absolutamente, ¿verdad?, la omnipotencia, ¿verdad?, muestra el poder y muestra la grandeza de Dios y muestra la autoridad de Dios. Yo voy a hacer esto. Si ustedes se fijan, esta afirmación tan categórica de Dios está en el contexto, ¿verdad?, del dolor, de la desesperanza de su pueblo. Y Él afirma de manera categórica lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere hacer. Y esto es fundamental y esto es crucial. Porque cuando nosotros queremos de alguna forma el favor de Dios, o cuando nosotros queremos entender su gracia y su misericordia, muchas veces, ¿verdad?, esos elementos y esos conceptos no están entendiendo que Él es Dios, sino que se hacen o lo hacemos desde nuestro sufrimiento, de nuestra perspectiva, de lo que nosotros creemos Dios debe hacer. ¿Se fijan? Muchas veces nuestro corazón nos engaña y nosotros anhelamos o esperamos que Él haga lo que yo quiero que haga. Pero lo que está diciendo este pasaje, que Él quiere hacer lo que Él quiere hacer. Miren qué diferente. Porque Él es Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, estas estructuras verbales, yo os subiré, yo os cubriré, yo, ¿verdad?, reflejan definitivamente la autoridad de Dios sobre su pueblo. Ojo, porque esto es absolutamente meridiano y esencial entenderlo. Porque esta autoridad de Dios está vertida sobre los suyos. Él lo reitera, no sé si ustedes se fijaron, ¿verdad? Lo reitera varias veces. Fíjense en el versículo 12, 13 y 14. Usted puede apreciar, ¿verdad?, que este protagonismo de Dios está en el contexto de su relación con los suyos. Pueblo mío, dice. No, pueblo mío. Versículo 13. Pueblo mío. Pero derechamente, ¿verdad?, refleja la autoridad de Dios. Esto es lo que yo quiero hacer. ¿No?
Lo segundo, que también es importante entender, ¿verdad? Más allá del milagro, más allá del poder de Dios por revertir una situación, es entender, ¿verdad?, la manera en que Él permanece vinculado a la historia de su pueblo. Israel estaba en esa condición porque había pecado. Esos 70 años de cautividad, ¿verdad?, tenían un sentido, estaban en la historia de Israel. Ellos no habían hecho caso. Pasaron los 70 años, ¿verdad? Pasó toda esta historia, pasó todo, ¿verdad?, el acontecimiento, el suceso en la vida de estos hombres, pero Dios seguía vinculado a ellos. Es decir, no era un capricho de Dios esto de entrar y salir, ¿no? Esto de aparecer, voy a echar una miradita, ¿verdad?, cómo lo están haciendo. Bien, ok, listo, zanahoria, mal, látigo, ok. Sino que Él seguía vinculado, absolutamente, pertinente, protagónico, atento, pendiente de la historia de su pueblo. Es decir, no solo, ¿verdad?, Él quería hacer lo que Él quería hacer, sino que Él estaba absolutamente vinculado y comprometido a lo que estaba sucediendo en su pueblo, incluso en ese momento en que el pueblo estaba viviendo el juicio de Dios por su rebeldía. Es decir, nunca usted va a encontrar en la revelación de Dios una desvinculación de Dios. De principio a fin, Dios está, Dios es, a Dios le importa, a Dios le interesa, Dios está en la historia, de principio a fin. Y eso también es importante entenderlo porque no es una autoridad abusiva. Dios no es una autoridad abusiva. Dios no es ese ser cruel que nos ha querido pintar, ¿verdad?, lo diabólico o el humanismo. Ese Dios que creó y dejó a la suerte, ¿verdad?, de lo que pasara. No, no es así. Él siguió comprometido, vinculado, absolutamente relacionado, hasta tal punto relacionado, ¿verdad?, que envió a su Hijo Jesucristo. Y lo envió, ¿verdad?, para que experimentase el dolor, el rechazo, la crucifixión. ¿Qué mayor compromiso que ese? Y en esto nosotros apreciamos exactamente lo mismo. Mira, ven Ezequiel, te quiero mostrar algo. Mira, ¿qué es lo que ves? Esta es una visión. ¿Qué es lo que ves? Todas esas expresiones muestran a un Dios comprometido. Pueblo mío. Y eso es un principio maravilloso, sanador, porque a Dios sí le importa tu historia de vida. A Dios sí le importa lo que vivimos. A Dios sí le importa y quiere ser protagonista y está vinculado y está comprometido, ¿verdad?, con lo que nosotros cada día vivimos, hacia dónde vamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que vivimos. No es un Dios ausente, es lo que quiero decir de alguna forma. Es el Dios de la historia. Desde el mismo momento, ¿verdad?, en que el hombre desobedece, ahí en el Génesis, Dios decidió vincularse absolutamente. Y si usted revisa, ¿verdad?, el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, se va a dar cuenta, ¿verdad?, porque ese es el protoevangelio que le llaman los teólogos, ¿no? Hay ya un anticipo, ¿verdad?, de esta vinculación de Dios que ha acompañado la historia del hombre. Ese discurso, ¿verdad?, humanista, ese discurso secular de que Dios no existe, de que Dios no está, de que a que Dios no le importa, que Dios es cruel, eso es mentira, eso es una falacia. El padre que disciplina a su hijo, el padre que está pendiente de su hijo, la madre, ¿verdad?, que conoce a su hija, a su hijo, es un padre o una madre que ama a su hijo y a su hija, ¿o no? Es un padre o una madre que le importa a su hija, incluso cuando lo disciplina. Está comprometido o comprometida con su hija o con su hijo. Esa es la imagen que encontramos ahí. No es este Dios cruel, ¡ay, qué cruel Dios! Mira, lo sacó y... No es así. Es exactamente lo contrario.
Es un Dios absolutamente comprometido sobre la faz, sobre la historia. Lo tercero, queridos, ¿verdad? Que también es importante, es que Dios no había dado la última palabra. Él decidía lo que había que hacer. Él manifestaba su compromiso y su vinculación con los suyos. Pero además, Él no había dado la última palabra sobre los suyos. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Desolación, muerte, sequedad. Aquí no hay esperanza. ¿Estás seguro? Sí, aquí no hay nada más que hacer. Es imposible. No hay ninguna posibilidad. La suerte está echada. ¿Han escuchado esa expresión? No. No tenemos nada más que hacer. ¿Estás seguro? Y fíjense que es más, porque Dios tiene un humor espectacular, ¿eh? No. Le pregunta al profeta en el versículo 3, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Tú crees que esto cambie? ¿O ya está oleado y sacramentado? Colocamos las velitas, hacemos el funeral, ¿verdad? ¿Y qué pasa el siguiente? Saca tu número, ¿verdad? Porque aquí ya no. Dios no había dicho la última palabra. Y perdonen, ¿verdad? No quiero que entendamos esto como ¿cuánto se llama? Porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Como una obligación o como una tensión, una presión, ¿verdad? Porque faltan elementos que después quiero compartir. O sea, esta realidad de que Dios no ha dicho la última palabra está fuertemente vinculada a su propósito. Es decir, no es un capricho. No es como que si Dios estuviera aquí y le dijera a esa silla, vamos, levántate silla, ve, yo soy poderoso. Ustedes pensaban hasta que esa silla no tenía vida, mira, silla, levántate. No es un capricho, o sea, este tercer elemento que tiene que ver básicamente con entender que Dios obra por sobre lo imposible y que hay esperanza en Él, sí y solo sí está ligado y asociado a su propósito. Fíjense que este tercer elemento es fundamental, porque si no lo entendemos, hacemos y corremos el riesgo, por ejemplo, de hacer de la fe un ídolo. Porque el hecho de creer, ¿verdad? Y ver que no ocurre nada, me puede frustrar. Incluso me puede llevar a pensar que no estoy orando bien, que a lo mejor tengo que orar con una voz más audible, más fuerte, o que a lo mejor tengo que usar conceptos espirituales o religiosos. Lo que muestra el pasaje es que efectivamente no todo estaba dicho, faltaba la palabra de Dios, pero lo que Él hace, ¿verdad? No es un capricho de Él, sino que lo hace porque Él lo quiere hacer en un contexto donde Él tiene propósitos de por qué lo hace. Eso es lo que quiero decir. Y el propósito, ¿verdad?, que había en Dios eran dos. Fíjense lo que dice el versículo 6. El versículo 6 habla de dos propósitos. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. ¿Y qué? ¿Y qué más? Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, lo que Dios quería hacer y que hizo definitivamente estaba en el contexto de su voluntad y su propósito, para que ellos vivieran, pero para que también supiesen que Él era Dios. Y por eso, ¿verdad? La suerte no estaba echada, y perdone que use este lenguaje. Dios no había dicho la última palabra.
Y en medio de la nada, en medio de la sequedad, en medio de una condición humanamente imposible, Dios revierte la situación de una manera absolutamente, o sea, cuando uno entiende esa visión, ¿verdad? De una situación absolutamente portentosa, inimaginable, impensable, porque es Dios, porque es Dios. Y porque Él es Dios, es un Dios de propósito. Y esta frase, ¿verdad? Que de repente es un poquito canuta, ¿no? Dios cumplirá su propósito, ¿verdad? De repente cuesta entenderla, sobre todo cuando estamos viviendo la experiencia, ¿verdad? Del Valle de los Huesos Secos. Ustedes han vivido esa experiencia, ¿no? El Valle de los Huesos Secos. Es difícil, ¿no? Cuando pareciera que nada va a cambiar. Les ha pasado en sus vidas, ¿no? Cuando aquellos que les conocen a ustedes, ¿verdad? Murmuran en contra de ustedes. Tú no vas a cambiar nunca. O relaciones de pareja, matrimoniales, absolutamente rotas, sin ninguna esperanza. Relaciones de padres e hijos, relaciones familiares, con hermanos, hermanas, con suegros, suegras. No, pareciera que nunca va a cambiar, que no hay ninguna posibilidad. Un valle de huesos secos. Incluso muchas veces experiencias personales, traumáticas de vida, cuando hemos sido heridos, ¿verdad? Y cuando han marcado nuestra vida y arrastramos la tristeza, arrastramos la frustración y la amargura en nuestro corazón, ¿verdad? Y muchas veces llevamos ese sentimiento en nosotros que nos provoca desazón, que muchas veces nos hace pasar la boleta o la factura a seres queridos que no tuvieron nada que ver con ello, pero que nosotros arrastramos, ¿verdad? Desde nuestra infancia, de nuestra adolescencia, ¿verdad? Donde aparecieron personas que nos hicieron daño, padre, madre, ¿verdad? Y que aún no podemos perdonar, pero nos provoca eso, ¿verdad? Y cuando escuchamos una música y cuando pasamos por un lugar y cuando nos encontramos con alguna persona, incluso cuando sentimos un olor, ¿verdad? Nos trae recuerdo y nos amarga. Y nos deprime y nos bajonea. Esto no va a cambiar nunca. Y vivimos nuestra relación espiritual, y vivimos nuestra relación de familia, y vivimos nuestra relación religiosa, ¿verdad? Pero no hay vida. Porque lo que me muestra el texto, ¿verdad? Es lo que significa pasar de la muerte a la vida. No sé si apreciamos, ¿verdad? Absolutamente el contraste que hay entre la caracterización que hace el texto en los primeros versículos a lo que sucede, ¿verdad? En los versículos finales, ¿no? Cuando el profeta es capaz de ver, ¿verdad? Lo que sucede. Y profeticé, versículo 10, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjense, ¿verdad? Y usemos nuestra imaginación, la tremenda distancia que hay entre lo que caracteriza el versículo 10 de lo que caracteriza el versículo 2. Muchísimos huesos secos, y secos en gran manera. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No hay comparación. Ni siquiera hay una aproximación. Porque Dios había intervenido. Porque Dios había obrado. Porque el poder de Dios se había manifestado. Porque en aquello que para nosotros, ¿verdad?, era imposible, para Dios era absolutamente posible. Fíjense que nosotros encontramos esta imagen de lo imposible o de lo posible. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que aparecen mencionadas en la Biblia bajo la condición de esterilidad. Y en esa condición de esterilidad, ¿verdad?, Dios obra. Uno de los casos más emblemáticos, íconos, ¿no?,
Es el caso ¿de quién? De Sara. ¿Cómo se llama su esposo? Abraham, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la imposibilidad? La edad. No, él tenía 57 años. No, él tenía 100 años y su esposa tenía 90. La Biblia dice que había perdido la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba. Imagínense, estéril, ya no menstruaba, 90 y 100 años. Imposible, ¿verdad? Del verbo imposible. Imposible tampoco es verbo. Pero son elementos que están incorporados en la palabra de Dios, queridos. Porque tienen un mensaje para nuestra vida. Mensaje que hasta el día de hoy, ¿verdad?, resuena en el corazón de muchísimos y que genera esperanza. Fíjense que la condición de huesos secos en este pasaje que estamos leyendo está dado por la condición de la falta de esperanza, la desesperanza. Si hay algo que mata el corazón, ¿verdad?, de una persona, de un individuo, es la falta de esperanza. Si hay algo, ¿verdad?, que se traduce en una vida sin chispa, ¿verdad?, en una vida rutinaria, triste, apagada, muerta, seca, es la falta de esperanza. No hay esperanza. La falta de esperanza es cuando las puertas están todas cerradas. Cuando en este deseo, ¿verdad?, de cambiar, nos damos cuenta finalmente que es imposible. Y ahí surge, ¿verdad?, esta tentación de la autocompasión. Ahí surge, ¿verdad?, esta tentación, ¿verdad?, de la resignación. Ahí surge esta tentación, ¿verdad?, del desánimo o de la incredulidad. Por eso es que es importante entender estos elementos iniciales que les manifesté. Está Dios presente, está Dios comprometido, Él lo puede hacer, finalmente lo hizo. Eso, ¿verdad?, trae vida, trae esperanza por sobre nuestras incapacidades, por sobre nuestra ignorancia, por sobre nuestra incredulidad, pero no porque Él obra de acuerdo a nuestros caprichos. Y aquí entro en un cuarto elemento o quinto elemento, no sé. Gracias. Él obra conforme a sus propósitos. Viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, no es que nosotros podamos manipular a Dios, sabiendo que Él puede, sabiendo que Él está, sabiendo, ¿verdad?, que Él tiene el poder. No es que Él opere conforme, ¿verdad?, a nuestra consola, ¿no? Eso que tienen los computadores. Nosotros apretamos botones, vamos al menú y le decimos a Dios, ¿verdad?, configuramos el tema, Dios, ¡pum!, y le mandamos un intro al cielo. O un WhatsApp. Entonces llega la petición al cielo, Guillermo, listo, mandamos a los ángeles para allá, para acá, listo, ok, pum, se compró la casa. Aleluya, gracias Señor, ¿verdad? Aleluya, ¿no? Estamos conectados con el Señor. Yo manejo aquí la consola, el menú, este menú me lo mandaron del cielo. Entonces lo que yo quiero, aquí lo programo, lo mando, lo despacho. No es así. No es así. Por eso es importante, hermanos míos, extraer lo que hay en este texto, por favor. Muchas veces nosotros olvidamos estos elementos que son esenciales y claves, porque Dios quiere obrar, sí quiere obrar. Dios puede obrar, sí puede obrar. Esto es imposible, no, para Dios no. Pero ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? Ahí es distinto. Porque si usted se fija, ¿verdad?, el lenguaje de este texto es un lenguaje absolutamente personal de gracia y misericordia. Ustedes van a saber, pueblo mío. Es decir, hay una relación de amor de Dios con ellos. Y como hay una relación de amor de Dios con ellos, hay un propósito de Dios para ellos. Y lo que se espera, ¿verdad?, es que la respuesta a ese amor y a esa presencia y a ese compromiso de Dios sea aceptar, conocer su voluntad.
¿Qué significa vivir y saber que yo soy Jehová? ¿Qué significa? Significa que la verdadera vida en medio de la desesperanza está dado, si usted se fija en el texto, ¿verdad? Está dado cuando Él sopla de su espíritu. Hasta ese momento, ¿verdad? Habían huesos, habían tendones, habían músculos, pero no había espíritu. Y miren, lo dice el texto clarito. Si usted me acompaña, ¿verdad? Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu de los cuatro vientos. Y mira lo que dice después, al final del versículo 9, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué es lo que hace vivir esos cuerpos? El espíritu. El espíritu. Y viviréis. La obra completa e integral de Dios. No solo músculos, no solo tendones, no solo cartílagos, sino que también su espíritu. Y la concepción de vida que hay en este texto, ¿verdad? Es la concepción de vida con la presencia de su espíritu en la vida de estos cuerpos. Y así sabrán que yo soy Jehová. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Este concepto de vida está vinculado al espíritu que se sopla en ellos, ¿verdad? Y en esa condición no solo hay vida, sino que además ellos saben y van a saber quién es Dios. Es decir, aparece la condición del Espíritu Santo. Y perdonen que haga, porque es ese concepto de espíritu que aparece ahí, ¿verdad? Se refiere a la vida. Este aliento de vida, que es el que aparece también en Génesis. Pero si ustedes me permiten, ¿verdad?, esta audacia, y yo lo llevo y lo traigo a nuestra realidad, a la realidad de lo que es la iglesia, ¿verdad? Cuando recibimos vida de Dios, esa vida abundante de Dios, solo es posible a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, queridos, que el propósito de Dios en la vida de su pueblo estaba evidentemente la restauración, evidentemente estaba la nueva vida, pero era esencial no solo la nueva vida, sino que el que ellos supiesen quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Eso es esencial. Y no, ¿verdad?, con un afán egoísta absoluto, sino porque era su pueblo. Era su pueblo, eran los suyos. Una relación y una interacción de vida y de vida vinculada, de vida comprometida, de vida permanente, que es la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos o con nuestras hijas. Si nosotros pensamos en la relación en los que somos papás, ¿verdad?, los que son mamás, esta relación, ¿verdad?, con nuestros hijos es permanente, es diaria, es cotidiana. Me importa, me interesa. Es exactamente lo mismo. Y la única forma de entender eso, ¿verdad?, es a través de este espíritu. Sopla a estos muertos y vivirán. Miren lo que dice un pasaje que lo hemos revisado varias veces. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 12. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 14. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es donde se produce el quiebre, porque el texto que hemos leído en Ezequiel es maravilloso, es profundo, es esperanzador. Habla, ¿verdad?, del compromiso de Dios, habla del poder de Dios, habla, ¿verdad?, de cómo Dios revierte aquello que está muerto en algo que finalmente vive. Pero ojo, también hay otros elementos que están presentes en el texto. Por ejemplo, su voluntad. Por ejemplo, la propiedad que Él tiene sobre su pueblo. Pueblo mío. Por ejemplo, ¿verdad?, la exigencia de Dios y el anhelo de Dios para que vivan y sepan que yo soy Dios. Por consiguiente, cuando nos acercamos, ¿verdad?, a un texto como este que nos llena de tanto gozo, que nos llena de tanta esperanza, es importante, hermanos míos, que también entendamos, ¿verdad?, desde la óptica de Dios, si es que es posible entender a Dios, lo que hay implícito en este texto. No estábamos hablando del banco de Dios, ni de su departamento de logística, que se articula, que se configura y que corre cuando nosotros estamos desesperados, ¿verdad?, por algo. Sino que es en virtud de una relación, de un protagonismo, de un compromiso, de una vida con Dios. Y por eso este concepto de vida, ¿verdad?, lo vinculo derechamente al Espíritu Santo, porque aparece, ¿verdad?, esta relación para la iglesia ahora. Y Jesús lo dijo. Porque ¿cómo materializar esto, verdad? Estamos en la historia de Israel. Hay una visión, ¿verdad?, una profecía sobre Israel. Pero ¿cómo lo vinculamos con nosotros? Y ahí surge Cristo. Y Él lo dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Por consiguiente, ¿verdad?, hay una esperanza maravillosa para nosotros, sobre todo para aquellas situaciones de vida, para nuestro propio corazón, que muchas veces es indiferente, para nuestro propio corazón, que muchas veces es incrédulo. Pero es importante, ¿verdad?, estos elementos, ¿verdad?, que van con esta revelación de Dios. Pueblo mío, yo les pondré de mi espíritu para que ustedes vivan, pero también para que sepan quién soy yo. ¿Quién soy yo? Tengamos un momento de oración, queridos.